A veces no soy un error. No aparezco de repente. Me construyen de a poco, con descuidos mínimos. La confianza excesiva en que todo saldrá bien. Estoy en cada procedimiento que se omite, en cada alarma ignorada, en el silencio de los que saben y no hablan. Los pasajeros subieron con sueños, algunos con cansancio, otros con ilusiones. Nadie imaginaba lo que sucedería durante el despegue. Esa noche nadie me vio, pero viajé con ellos. Yo soy la negligencia, y esa noche, el 31 de agosto de 1999, me senté en la cabina del vuelo 3142 del APA, que saldría del aeroparque Jorge Newbery. Pero el vuelo nunca despegó y desató una tragedia. Yo tenía 35 años, estaba por cumplir los 36 en septiembre, y mi vida era muy activa. Mis 5 hijos ya habían nacido, la más pequeña tenía 1 año recién cumplido. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa en Argentina que me pidió que evaluara, según mis conocimientos, cómo trasladar una planta industrial de Buenos Aires a San Luis. Y ese día me tomé un avión a las 9 de la mañana para ir a una reunión y explicar cómo era el avance del proyecto. Soy ingeniero civil y me dedicaba a todo lo que se refiere a las obras de gas, de agua. Viajaba asiduamente a Buenos Aires a visitar las fábricas, a ver los proveedores. Estaba en la zona ahí de Palermo, de Núñez, parando en el departamento de un amigo. Ya había cumplimentado todas las tareas, así que me fui al departamento a buscar las cosas y me tomé un taxi para ir al aeroparque porque estaba bastante, entre comillas, jugado con el tiempo. Tal es así que llegué tarde al mostrador del APA y medio como que me retaron. Y bueno, afortunadamente pude subir al último de los colectivos que iba y abordar el avión casi al límite, digamos. Soy licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Me especialicé en comercio exterior. Ya tenía, al momento del accidente, tenía 37 años y había empezado a trabajar en microemprendimientos. Fue con ese motivo que viajé a Buenos Aires a un congreso nacional en donde participaban gente de México que tenía mucha experiencia en microemprendimientos y toda la gente, todos los intendentes del interior del país. Hicimos la reunión y en un momento dado les digo, señores, me tengo que ir porque si no voy a perder el avión de vuelta. Así fue como llegué al aeropuerto, normal. Me encontré con un gran amigo, un ex compañero de la universidad, Daniel Damonte, a quien no veía de hacía 10 años cuando nos habíamos recibido, de ingenieros electrónicos, electricistas electrónicos. Nos pusimos a conversar, subimos al avión, nos sentamos juntos en la primera fila. Terminó el congreso al mediodía, almorcé con todo el mundo como corresponde y tomé un taxi para llegar temprano al aeropuerto, para no perder el vuelo y poder cenar con mi madre, y me puse a trabajar en el informe de lo que yo había estado viendo en el Congreso. Me senté en el asiento 14B, al lado mío, del lado de la ventanilla, estaba Marita Ereñu, a mi derecha sobre el pasillo estaba Silvestrini. Estaba dormido, me acuerdo, así que pasé con mucho cuidado en el poco espacio que queda entre las rodillas y el respaldo del asiento de atrás para no despertarlo. Y intercambié algunas palabras con Marita de que ella trabajaba en el Ministerio de Producción. El vuelo salió demorado, no sé por qué, pero hubo demora. Me pareció ver a algunos mecánicos tocando el avión, pero bueno, luego nos embarcaron, subí por la parte de atrás. Las condiciones de Buenos Aires, esa fecha, eran óptimas, digamos, estaba fresco, pero había buen tiempo, digamos, y no había nada raro como para tener alguna premonición de que
pudiera pasar algo ese día. El tipo de vuelo del día de hoy va a ser 1:10, volando a una altura de 10.000 metros. Tal es así que habla el piloto, Gustavo Weigel, y dice que estaba en el turno 3. Significa que había 2 aviones adelante que el nuestro. Despegamos 1. Y bueno, empezó a carretear hacia la punta de la línea. Empieza a levantar vuelo y inmediatamente vuelve a tocar el tren de aterrizaje, el suelo. En realidad lo que había levantado era la nariz nomás, y después baja de golpe. El avión tenía historia, fallas sin reparar, informes ignorados, un sistema que insistía en mirar hacia otro lado, los pilotos cansados, los mecánicos apurados, los supervisores ausentes. La rutina hizo el resto. Esa noche, los flaps, las alas que debían extenderse para dar sustentación y permitir que el avión levante vuelo, no se desplegaron. La alarma sonó sin pausa, pero quienes debían escucharla conversaban, confiados, distraídos. El vuelo 3142 de Lapa avanzó por la pista sin poder levantar vuelo. Se salió del camino, chocó contra un terraplén y se incendió. 65 personas murieron, 37 lograron sobrevivir. Del vuelo que iba hacia Córdoba de la empresa Lapa, nosotros contemplamos con horror y con espanto lo que ha quedado de este vuelo sinistrado, manojo, un montón de hierros retorcidos y Se escucharon gritos, hubo algunos desprendimientos de los asientos de alguna gente que estaba atrás. Bueno, yo me puse en posición de impacto, empecé a rezar, pensar en mi familia, en mis hijos, digo, bueno, acá se termina y bueno. Y veo la turbina, fuego total, combustible incendiado que caía. Ahí en ese momento, bueno, pensé, listo, ya estamos todos adentro de una lata con fuego afuera, esto explota en cualquier momento. Cuando se arrancó el tren de aterrizaje, rozó el ala el pavimento de la costanera y eso originó el fuego, el chispazo y bueno. Yo soy católica, entonces me puse a rezar, a hacer como que te diría, como que tu oración, digamos, tu elevarte. Y me fui muy adentro. Entonces no vi qué pasaba alrededor hasta que el avión topa con el terraplén. El ala derecha, mirándolo de atrás para adelante, destruyó una casilla de gas natural donde salió una manguera de fuego de ahí. Y había como unos montículos de tierra o de arena, que fue lo que terminó de amortiguar la carrera del avión, porque yo creo que hubiéramos terminado en el Río de la Plata tranquilamente, porque estaba muy cerquita. Al lado mío esa ala se había despegado y había hecho un hueco y estaba Nóbil y Silvestrini en el mismo asiento y ellos salieron, como, claro, ellos quizás estaban viendo, no sé, pero ellos salieron por ese hueco y cuando salen, cuando los veo pasar, vuelvo a tomar conciencia de la realidad y digo, bueno, si ellos saltan, yo también. Tengo la suerte de que al lado mío está la puerta de emergencia, una de las puertas de emergencia, que el tobogán debería haber caído sobre el ala que estaba en el suelo. Se ve que esa superficie débil del avión se deformó y se salió y yo, bueno, le saqué el cinturón, la marité, que no podía y salté. Y cuando caigo exactamente abajo de la turbina y me entra a caer por el pelo todo ese fuego. Entonces me lo intenté apagar con las manos. Cuando me lo intento apagar con las manos, me prenden las manos porque es combustible. Entonces intento apagarme las manos en la ropa. Entonces prende toda la ropa.
ya era toda una bola de fuego. Me acuerdo que era como una ola del mar, como que el fuego subía y bajaba, subía y bajaba. Cuando suba me tapo y me tiro. Y así fue que me tapé la cara, por eso me quemé todas las manos. Toda esta piel que es de injertos, en su momento está todo caído. Afortunadamente salvé la vista. Yo creo que debe ser instintivo eso, cuando uno tiene una cosa así, se trata de cubrir los ojos para poder ver después y bueno, salí corriendo. Explota el avión. Me tira al suelo y me sopla la espalda. O sea, la onda expansiva me apaga la espalda y me tira contra la tierra y me apaga el frente. Y yo corría para separarme del resto porque sabía que yo y el resto íbamos a hacer cenizas. Entonces dije, bueno, que mi mamá me pueda reconocer, me pueda encontrar, aunque sea por las pertenencias, ¿viste? Por las cadenas que tiene, lo hago. Bueno, esa fue la decisión que tomé cuando corro hacia el pastito. Y veía gente que se revolcaba en el piso quemado, ¿no es cierto?, tratando de apagarse la llama y me lastimé la rodilla, me clavé algunos hierros, pero bueno. Hace de cuenta que te corría una jauría de leones hambrientos, ¿viste? Quería alejarme de esa situación, de ese lugar, porque era fuego por todos lados. Empiezan a llegar las ambulancias y los médicos y clasifican los pacientes, ven tu estado de gravedad. El traje que tenía, que era 80% de algodón, 20% poliéster, me protegió bastante, porque si hubiera sido al revés, como le pasó a Marité, a muchas chicas que tenían medias de licra, que todo eso, el calor, las achicharros. Llegó el médico, ya me subieron a la ambulancia y te hacen las preguntas de rigor, ¿viste? ¿Cómo te llamas? ¿Tenés obra social? Me llevan al Hospital Fernández para que posteriormente mi familia pudiera decidir a dónde me iban a trasladar. ¿Usted es familiar directo? Soy la esposa. La esposa. ¿Por qué motivo viajaba? Por regreso, no importa, porque señor, yo quiero saber si está mi marido. Mi cuñada. ¿Cómo se llama ella? Es el de Rico. No tenés ninguna información. No, en la lista de los sobrevivientes no está. Yo no tengo recuerdos de cuando el avión perdió el control, cuando se estrelló. Y ni siquiera tengo los recuerdos de los momentos posteriores, cuando una persona que estaba fuera del avión, en el driving, que se llama Mauricio Donkin, fue a ayudar a quien pudiera, se metió en el avión y me sacó. Yo estaba atrapado, quemándome, tenía una quebradura en mi brazo izquierdo expuesta, no lo podía utilizar. El fuego me estaba devorando y me tiró de la cintura, me sacó y me dejó al lado del avión. Me cubro detrás de un cartel de la playa de Punta Carraco y se acerca un señor de bigotes a asistirme de alguna manera, sacarme la ropa, traerme, me acuerdo que trajo un paño frío. Y esa persona tenía un celular de los primeros que salieron, tipo ladrillo, que vos abrías la tapita. Y le digo, yo no podía marcar, no podía hacer nada con la mano. Márqueme el teléfono de Córdoba y mi señor en ese momento estaba cocinando en un departamento que teníamos en Pueyrredón, acá en Nueva Córdoba, y viendo Tinelli. Acaban de llegar dos cables que son terribles, uno de la agencia Telam que dice que el avión Boeing, que alrededor de las 21 horas, cuando estábamos haciendo el programa, se estrelló en uno de los extremos del Aeroparque Metropolitano, pertenecía a la empresa Lapa, procedía de Córdoba, 100 pasajeros a bordo. Y mi señora me cuenta que bueno, ella estuvo viendo y lo relacionó enseguida, pero tuve la suerte de poder comunicarme. Pero años después, la médica que me atendió de Ensame me llamó, consiguió mi número, primeros años, 2002, 2003. Me dijo, Benjamín, vos estabas consciente de lo que te había pasado. Me diste tu nombre. Me pedías, por favor, que alguien llamara a tu casa para decir que estabas vivo. Y alguien lo hizo. Atendió a mi hijo Facundo, que tenía 7 años. Le pasó a un mayor la comunicación
Dijeron eso, Benjamín está vivo, lo llevan al Fernández, al hospital de urgencia. El fuego se apagó, pero el ruido siguió adentro. Sirenas, gritos, miradas perdidas. Yo ya no estaba allí, pero quedé suspendida en el aire, en cada respiración entrecortada, en cada cuerpo que empezaba a reconstruirse. Las llamas se extinguieron, pero no el eco de mis pasos. Me disolví en las cicatrices, en la memoria que intenta olvidar, en el pulso de una vida que vuelve a pesar mío, de la negligencia. Yo cuando ingreso al Fernández tenía quemado, o sea, obviamente tenía todo el cuerpo quemado y los pulmones también, entonces inmediatamente que ingreso me ponen respirador y me despierto cerca de un mes después. Por supuesto que los primeros días no recuerdo nada porque estaba en terapia intensiva. Tengo imágenes que me mostraron de que toda mi cabeza era como una sandía inflamada, hinchada, con cables y entubado. Mi hermana llega en el momento en que me trasladan con respirador, me trasladan del Fernández al Alemán. Y justo cuando llegan al Alemán está llegando la ambulancia conmigo y va pasando delante de ella, mi camilla, y dice que ella no podía reconocerme. O sea, dice, yo tengo una operación de un tumor de parótida, entonces dice que justo di vuelta a la cara y me vio la cicatriz, pero dice que estaba irreconocible. Después me llevaron a una terapia intensiva, a un centro de quemados en el hospital alemán. Y en ese lugar estuve en una terapia durante un mes, en una situación que nadie sabía si yo me iba a salvar. Pero aquí estoy. Yo me desperté aproximadamente después de un mes, cuando empiezan a intentar a sacarme el respirador. Te empiezan a tratar de estimular a que despiertes. Cuando me desperté estaba en un lugar que no podía creer lo que veía. Obviamente no hay espejos, no hay forma de verte, no sabes nada de vos. Yo estaba vendada entera, entonces no ves nada. Es muy... Vos no sabés si es real, si es mentira, si fuiste secuestrada, qué onda es esto. Fueron después meses muy duros, estuve un año internado. Ese primer año, sobre todo esos primeros 7 meses, fueron muy duros, pues la recuperación de un quemado, yo tenía cerca del 40% de mi cuerpo con quemaduras de 3er grado, muy profundas. Entonces era entrar al quirófano cada 48 horas, mucho dolor, mucha incertidumbre. Yo preguntaba cuándo me vuelvo a casa. Después del accidente se entera mi esposa y por supuesto al día siguiente se toma un avión y se viene a Buenos Aires a verme en la clínica. Mi mujer, Mercedes, esa noche se tomó un avión a las 4 de la mañana, dejó los 5 en manos de amigos, parientes, hermanos, cuñados. Y ella se quedó conmigo todo el tiempo que hizo falta, porque también es una cosa que te cambia la vida, ¿viste? El trabajo, el tema laboral, el tema de los chicos del colegio, el tema de la comida, el tema de la casa, el tema... Vivir conmigo en Buenos Aires, venir cada 2 semanas a Córdoba a verlos, y eran todos chiquitos. Fue muy duro, es como que no estás preparado para una situación así. Todo lo que vos venías haciendo queda de lado y te abocas 100% a la recuperación física. Cada uno tenía su habitación privada, digamos, por llamarlo así. Y estaba yo y al lado mío el Benja. Y también había otra chica de otro accidente en una carpintería.
Los tres íbamos a cirugía, entonces, pero íbamos en turno. Entonces cuando iba el Benja, le decíamos, vamos Benja, ya pasa, todo va a estar bien. Y cuando iba yo, el Benja decía, Mari, todo va a estar bien, ponele onda, ya pasa. Además de todas esas operaciones, me hicieron operaciones importantes de lo que se llama colgajo libre, para cubrir mis tobillos. Mis tobillos se habían quemado hasta el hueso. Operaciones que al final no sirvieron y un día me dijeron, tenemos que tomar decisiones y me dijeron, vamos a amputar las piernas. Y ese fue el día donde yo tomé conciencia, estoy hablando de febrero del 2000, que realmente lo que venía iba a ser bastante distinto. Cuando fue el proceso de que él tenía que le estaban empezando a decir que, bueno, podía ser bueno amputar porque podía tener prótesis y volver a caminar, ya no con las piernas, pero sí con las prótesis. Entonces yo le decía, viste, Benja medía 2 metros y algo de estatura. Entonces yo le decía, bueno, Benja, eso te pasa por ser tan alto, ¿ves? Hubieras sido bajito como yo, no te recortaban. Te tuvieron que recortar porque medías de más. Bueno, nos reíamos, ¿viste? Porque, bueno, hay que ponerle un poco de humor, ¿no? Y para ir sobrellevándola. Mi madre me decía que se escuchaban los dolores míos en todo el hospital cuando gritaba, cuando me limpiaban las escoriaciones que tenía en la piel porque eran quemaduras profundas. Eso fue una etapa muy dura. La cara también, digamos, me hicieron como un lifting gratis. Se recompuso todo y fue una cosa muy lerda porque la piel de la cara tiene muchas terminaciones nerviosas, es más sensible, digamos. Por supuesto, vivir de noche, dormir de día. No podía exponerme a los rayos de la luz del sol para nada. Y bueno, venían a curarte cada 8 horas, o sea, es pesado. Curarte es que te sacan las vendas y por más que estés con bomba de morfina o lo que sea, el dolor existe, la impresión existe. Hasta que te vas acostumbrando a que esta es la realidad, tiene que pasar tiempo y ya a esa altura, cuando bajé al piso, sí había espejo, sí me podía ver y yo al momento del accidente tenía el pelo muy largo y desde los 15 me hacía claritos. Estaba pelada, pero me había empezado a salir un poquito de pelito, ¿viste? Bueno, y entonces yo me miraba en el espejo y decía, y no sé si soy yo. O sea, el color de cabello no era, el pelo no estaba, ¿viste? Es toda esa duda, toda esa crisis personal de mirarte y no reconocerte, porque, claro, vos al momento de subir al avión estabas perfecta, con tu ropita, tu pelito, tu perfume, qué sé yo, y al momento de lograr volver a verte, eras otra persona, no tenías nada que ver. Tirado en esa cama, en el hospital alemán, yo tenía al frente un corcho, o sea, un lugar donde ponían fotos de los chicos y demás. Entonces, yo continuamente estaba viendo las fotos de mis hijos y tenía esa ilusión de volver a Córdoba, de volverlos a ver, de volver a trabajar, de volver a ser familia. Y yo creo que lo que te salva es el amor. Yo tuve 12 cirugías, la última, gracias a Dios, sin anestesia ya, y eso fue en un periodo de 3, 4 meses. Al principio del tratamiento son cirugías cada 8 horas, después empiezan a espaciarse 1 por día, después cada 2 días o cada 3 días, hasta que, bueno, al final del tratamiento es que ya podés ir unos días a tu casa y volver cada 15 días a retocar alguna cosa que haga falta. Después de varios meses que estuve, cuando vine a Córdoba, mucho tiempo estuve con la rehabilitación de que vuelva a tener movimiento en mis manos y viviendo prácticamente de noche. No podía salir de día. Eso fue muy duro. Yo vi a mis hijos por primera vez para la Navidad del 99.
Y bueno, para los chicos era extraño. Yo estaba totalmente vendado, entero, colgado. Mis piernas estaban colgadas, mi brazo estaba colgado, tenía unos fierros que salían aquí, que eran para reestructurar este brazo. Estuvimos en Buenos Aires 3 años, pero primero estás en el hospital hasta que, en terapia, hasta que deja de tener peligro tu vida. Pasas a sala, ya cuando pasas a sala sí ya es más liviano. Entonces cuando bajé el piso, el psicólogo le autorizó a mi hermana a alquilar un departamento y traer a mi mamá. En realidad debe haber sido muy duro para mi mamá, porque claro, ella tampoco sabía mucho. Bueno, imagínate, si bien sabía que había tenido el accidente, que estaba quemada, que bueno, también llegar y que tu hija esté tan distinta. Cuando bajo al piso tenía todavía vendado los brazos, las piernas y las manos, ¿no? O sea que solamente se me veía el cuerpo, creo que ya no, y la cara estaba bastante bien. Pero digamos, donde te podían tocar eran en los dedos gordos, a mí, en los dedos gordos del pie, ¿no? Entonces este era lo único que se veía. Estuve también como un año, aparte del periodo de internación, recuperándome en las manos, pero sin exponerme a la luz solar por el tema de las quemaduras. Así que para el 1 de abril del 2000 me subieron a un avión sanitario, un avión ambulancia, me trajeron a Córdoba. Y allí estuve en el Sanatorio Allende 5 meses más hasta fines de agosto, donde una pierna me la amputaron en Buenos Aires, otra pierna me la amputaron aquí en Córdoba, y salí del hospital y fue, bueno, arrancar de cero, casi de cero. Estaba mi familia, pero para mí era un arrancar de cero. Tenía que aprender a caminar con 2 piernas ortopédicas, tenía que aprender a escribir, a hacer todo con mi mano derecha. Ya había empezado, estando hospitalizado. Tenía que empezar a pensar qué iba a hacer de mi trabajo, cómo iba a llevar adelante mi familia. Yo creo que también fue muy importante ese espacio de tiempo para poder aceptarlo tranquila y bueno, ir pasando las etapas que también te hicieron más fuerte, te hicieron sentir que, está bien, no tendrías el pelo largo, no tendrías determinadas cosas, pero eras otra persona, quizás más fuerte, más capaz de hacer más cosas. Para mí la resiliencia es esa decisión de, estando en una situación difícil, dar el primer paso. Porque cuando das el primer paso, estamos todos rodeados de gente que nos ama, que nos quiere ver mejor, que nos quiere ver salir, que nos quiere ver superarnos. Entonces, pero si yo no doy ese primer paso, si yo me quedo en la propia tragedia, en el propio dolor de por qué me pasó y me dejo estar, nunca voy a salir de ahí. Son cosas muy malas, ¿no? O sea, muy perturbantes, pero después para la vida también sirven, porque ya sabes que, bueno, que hay cosas que no son tan buenas, que te van a pasar, inevitablemente te van a pasar, pero que bueno, que pasan, ¿me entendés? O sea, todo lo malo pasa y después sale el sol. El tiempo también va curando todo, ¿no? O sea, vale, que yo me veo en el espejo todos los días y me veo las cicatrices y la gente me pregunta en la calle y ya me conoce todo el mundo y siempre te recordas el accidente, va a quedar hasta el último día de mi vida, ¿no? Pero es como que a medida que va pasando el tiempo es mejor, ¿no es cierto? No volver a recordar eso como al principio, es como que se va diluyendo y es como que el organismo también, yo me doy cuenta que las cosas feas las va como olvidando. Creo que Dios tiene mucho que ver. Porque, mira, Dios, que es el origen de la vida, no busca que yo tenga el accidente Lapa, o que una persona tenga una tragedia, o una enfermedad o pierda un hijo. Esas son cosas que suceden porque somos hombres, porque somos débiles, porque vivimos en un mundo donde las cosas suceden.
Pero es Dios quien crea las oportunidades y nos da la fuerza para seguir adelante. Es abrazar la cruz y seguir. El fuego lo cubrió todo. Los cuerpos, las voces, los nombres. Solo quedó el espanto. Y en medio del caos, los que sobrevivieron vivieron lo indecible. Sin embargo, con el tiempo, los cuerpos se fueron recomponiendo. Pero el alma tardó un poco más. Sanar no fue volver. Fue aprender a caminar con la ausencia, a respirar con las marcas que dejé. Creo que mi vida nunca fue fácil. Mi papá, tuvo un cáncer cuando yo tenía 14 y hasta los 18 que murió, la sufrió. Pero era un tipo médico, un cardiólogo reconocido en Córdoba. El tipo pasaba meses internado, después salía, pero cuando podía se ponía su traje, su corbata, me pedía que lo llevara. Yo tenía 16, 17 años, ni tenía carnet, pero me subía al autito y Córdoba era como un pueblo, y lo llevaba al consultorio a trabajar. Entonces, el médico sabía que tenía un cáncer, sabía que lo estaba matando, y seguía adelante, se ponía su traje impecable y se iba a atender a sus pacientes. Yo pienso que experiencias como esas forjaron en mí también un sentido de fortaleza que, sumado a muchas otras cosas, me ayudaron a salir adelante. Después del accidente, bueno, lamentablemente no pude trabajar más. O sea, tuve que abandonar mi carrera porque, bueno, la ley dice que cuando vos tenés un 65% de incapacidad, y yo lo superó ampliamente, no podés volver a trabajar. Aprendí que el dolor es algo inevitable, pero es algo que vos podés canalizar y que te enseña, te da un valor y te ayuda y te fortalece. Y esa fortaleza, basada en el dolor, te trae también avanzar, tener logros, ser feliz por esos logros y seguir adelante. Es así un paso todos los días. Lo que antes era importante, por decirlo, como salir a correr los viernes a cubrir el banco, deja de serlo, y el hecho de sentarse a la orilla de un río, escuchar el ruido del agua y a disfrutar de la familia empieza a tener un valor más importante. Uno no está condenado al éxito, uno está condenado a ir adelante sobreponiéndose a las tragedias, a los problemas, a los fracasos, y en cada una de esas etapas uno toma una enseñanza. Es como cuando uno va al gimnasio y se pone con las pesas, ¿no? Cada movimiento me da más musculatura. Eso es lo que nos da el fracaso, el dolor. Sobreponernos a eso nos hace fuertes para seguir adelante. Yo creo que lo positivo del accidente, del esfuerzo, es que madurás, es que creces como persona, que en definitiva te vas dándote cuenta de qué cosas son las importantes y cuáles no en tu vida. Yo dedicaba todo mi día a trabajar. Después del accidente me dediqué más a mi familia. Entonces le ayudé un poco a mi hermana y después me puse a aprender pintura y pinto. También por una cuestión de movilidad. Hago gimnasia también y zumba. He sido muy emprendedor. Después de eso, yo había empezado un proyecto, una empresa agropecuaria que creció mucho en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Y en el 2007 decidí irme y volver a emprender. La verdad que eso me llena de energía, me llena de ganas de seguir adelante, de abrazar la vida. Por eso yo creo que tiene un valor inmenso el haber sobrevivido, en haber tomado enseñanzas de sobrevivir,
a un accidente que fue tremendo, donde 65 personas no tuvieron esa oportunidad, pero creo y intento honrar la vida cada día. Cuando despidieron en Córdoba a sus seres queridos, jamás pudieron imaginar este regreso. El avión, transportando 11 féretros, llegaba al aeropuerto provincial. Eran las 4:30 de una fría madrugada. Los familiares de las víctimas bajaban silenciosamente las escaleras, con un dolor incontenible. Unidos por la misma tragedia, participaban de una misa en el aeropuerto en memoria de sus hijos, padres o hermanos que ya no están. Hubo quienes lograron levantarse, aprendieron a vivir con lo que quedó, a honrar la vida cada día, aunque el recuerdo siga doliendo. Pero mientras ellos sanaban, otros empezaban una lucha diferente, la de buscar justicia, la de nombrar lo que muchos prefieren callar. Yo también estuve ahí, sentada en cada tribunal, escuchando cómo intentaban encontrar una causa, un culpable, una verdad. Durante años hubo juicios, apelaciones, fallos revocados. Llegaron las excusas, los informes, las promesas de cambio. Pero la pregunta flota en el aire. ¿Fue un accidente o pudo haberse evitado? Por estas horas, nuestros sentidos han sido testigos de imágenes desgarradoras y de testimonios conmovedores. El país se ha convertido en perito y todas las especulaciones posibles se han puesto de manifiesto. Pero ¿qué habrá pasado fehacientemente en la cabina del Boeing 737 del APA? Aún es un misterio. Yo cuando estaba internado en el hospital, un amigo me prestó una notebook y me puse a investigar el accidente, otros accidentes así, y encontré que había habido accidentes similares y que se habían dado procesos sociales, a través de organismos, de comisiones, para que no volviera a suceder. A mí me parecía que tenía un valor inmenso trabajar para que no volviera a pasar. Teníamos una ley de aeronavegación del año 20, que me tocó estudiarla, que nunca se actualizó y que al final de cuentas decía que uno vale tanto en un avión, según la edad, según el trabajo, según la posición económica, según la expectativa de vida. Bueno, le pasa algo en el avión, se hace una fórmula polinómica, se le paga tanto y con eso uno soluciona el tema. Eso es lo que pensaban los empresarios del APA. Nosotros lo que queremos, la principal información es que queremos decir, acá estamos, dar la cara y ayudar a la gente que ha tenido una pérdida en la familia. Eso es el principal propósito. ¿Qué es lo que creen que puede haber pasado? No tenemos idea. Los juicios yo en realidad no los pude seguir mucho, porque, casi nada. Porque yo estuve mucho tiempo dedicada a poder superar yo mi salud, poder volver a caminar, poder volver a ser independiente, poder usar mis manos, volver a ser yo. Y bueno, cuando empezó el juicio, tuve una oportunidad de ir, yo tenía que declarar como sobreviviente y como testigo, y bueno, dije lo que sentí en ese momento, pero fue muy desgastante, muy duro. Uno, bueno, se salvó, pero ver a esos padres donde los hijos se murieron quemados y que vuelvan a hablar de eso en el juicio y tener al tipo que me quiso matar ahí al lado mío, ¿no es cierto? Lo tenía ahí al frente mío. Ese momento de ganas de meterlo todo eso a los abogados, que era Sandro,
con todo el cuerpo de bufete de abogado de primera instancia, con un poder económico impresionante, meterlos todos dentro de un avión y prenderle fuego para que vean cómo se siente estar ahí adentro, ¿no? Seguí el juicio en todas sus etapas, fui a declarar Comodoro Pi al juzgado federal y estuve presente cuando se leyó la sentencia en primera instancia. La cúpula del APA y ex integrantes de la Fuerza Aérea están siendo juzgados. 65 víctimas fatales esperan descansar en paz. La justicia, digamos, no nos puede devolver la vida de nuestros familiares, pero sí queremos que muestre un respeto hacia la vida. O sea, las personas que hicieron y organizaron esto, que llegó a quitarle la vida a 65 personas, bueno, tienen que responder, tienen que ir a la cárcel. Siempre dije, la pena no me conformo. Hubo 65 personas que murieron, 35 que nos salvamos y a muchas les cambió la vida, a todos nos cambió la vida. Y la verdad es que yo hubiera esperado una sanción que permitiera un paso adelante en los controles, un paso adelante en la aeronavegabilidad. Y creo que eso no sucedió. Más allá de lo que haya dicho la justicia, lo que yo siento y pienso es que el avión no estaba en condiciones de volar y tampoco fue mantenido correctamente ni piloteado correctamente. Terminó con la imputación al presidente y Boy y una serie de personajes siniestros donde primaba lo económico sobre lo humano. Los otros fueron condenas muy leves, excarcelables por supuesto. Habrán tenido la condena social y tener la condena divina el día de mañana, pero un juicio que duró muchísimo tiempo. Y no estoy diciendo nada que no diga nadie. La justicia lerda no es justicia. Si no hay justicia, no hay nada en esta vida. Si vos, que cometés un error, no sos corregido, no tomas conciencia, no modificas tu conducta, lamentablemente no hay posibilidades de que estas cosas no sucedan más. Los juicios terminaron, las sentencias se leyeron y el tiempo siguió su curso. Pero hay heridas que no se cierran en un tribunal. Empieza otro juicio, el que cada sobreviviente libra consigo mismo, el de entender por qué ellos, por qué no otros. Lo que sí sé que hubo una persona, Grisoni, que bajó y subió del avión sacando gente y al final se murió. Entonces medio como pienso, che, ¿por qué yo no hice lo mismo? Pero en ese momento no se me cruzó quedarme en el avión a ayudar, porque era un incendio ahí adentro, tenía que alejarme de eso. A lo mejor atrás de esta persona tenía posibilidad porque había un tobogán donde se tiraba la gente, pero yo me quería ir. En realidad nunca tuve sentimiento de culpa. A veces se me cruza pensar qué bárbaro la actitud de ese tipo, un héroe, dio su vida para salvar gente, entraba y salía. A veces sí pienso que no, a mi mente, a mi ser humano, digamos, a mi forma de ver por ahí, no entiendo, pero esto es una cuestión, no entiendo por qué sobreviví yo, que no tenía hijos y demás, y no sobrevivió una madre de un bebé. Pero bueno, son planteos muy filosóficos, muy que tampoco van a tener respuesta nunca, es decir, ¿por qué este y por qué no el otro? Creo que sobrevivir me dio la oportunidad de haber vivido los últimos 26 años, que tuvieron momentos muy duros, laborales, familiares. Mi propia discapacidad me ha llevado a momentos o a situaciones difíciles porque, claro, me siento bien, voy adelante, me lanzo, hago cosas y de repente mi propia discapacidad me frena y tengo que esperar y arrancar de nuevo. Si bien tenés que bancarte vos como persona,
lo que significa el dolor, las internaciones, las curaciones, las cirugías, los injertos, los médicos, la enfermera, las camas, los hospitales, la soledad, la imposibilidad física de hacer determinadas cosas. Todo eso feo a veces te da como sobreviviente un plus de fortaleza, donde a veces decís, miércoles, la pasé. No me vine abajo, ni moralmente, ni psíquicamente, me siento con ganas de hacer cosas, lo voy a transmitir a eso, de tal manera de que sea un sobreviviente, pero que a la vez esa experiencia de vida lo pueda traducir en que otros tomen eso que pasó para su bien, digamos. Yo creo que he aprendido a resignarme, ¿no? No a decir que soy una persona paciente, sino que cuando las cosas no suceden como yo quiero, y pasa seguido, a respirar, tomar impulso y empezar de nuevo. Yo considero que todos somos sobrevivientes de la vida. O sea, a mí me tocó sobrevivir de un accidente aéreo, a otro le tocará sobrevivir de una separación, a otro le tocará sobrevivir de... Es un proceso de crecimiento, de cambio, que todos debemos enfrentar. Obviamente habrá quien acepte pasar el proceso, crecer, madurar y cambiar, y habrá quien se quede en el proceso. La oportunidad de sobrevivir al accidente de Lapa tiene que ver con la oportunidad de vivir, de haber criado a mi familia, de ver a mis nietos, de tener salud. Y todo eso me hace inmensamente feliz. Creo que en definitiva todos somos sobrevivientes, si queremos, si aceptamos el desafío. Pero sobrevivimos todos los días. Todos los días volvemos a empezar. Todos los días volvemos a empezar. Sobrevivieron a una tragedia, buscaron justicia y aprendieron a vivir una segunda oportunidad. Yo sigo entre ellos, en cada olvido, en cada sistema que no aprende. No soy el pasado, soy la negligencia que vuelve. No viajo en aviones, viajo en las rutinas, en las excusas, en los no va a pasar nada. Mientras existan, seguiré estando ahí, donde la memoria se adormece.